Don Javier Urrea, cuénteme, ¿cómo usted como director de Arcex tiene tantas y tantas cosas por opinar, por decir, sobre este tema del día, el anuncio del presidente Santos sobre los diálogos de paz? Bueno, en primer lugar, como director de Arcex, lo primero que nosotros tenemos que decir a los colombianos que estamos en el exterior es que el tema de la paz también es un tema nuestro, aunque estemos fuera de nuestro país. Es decir, que nos podemos implicar inclusive en el proceso de la consecución de la paz. Y en cuanto a la opinión sobre los diálogos de paz, lo primero que tenemos que decir y hacer es que esta vez existe un ambiente más propicio para lograr una salida negociada y llegar a la paz en comparación pues con otras situaciones, o por ejemplo en comparación con el último intento que hubo con el expresidente Andrés Pastrana. ¿Y esto por qué? Pues porque en esta ocasión pues hay un ambiente de más confianza. Esta vez, digámoslo así, que las FARC no llegan con una prepotencia con la que llegaban antes y estaban más fortalecidos militarmente. Esta vez es al contrario. Esta vez ellos sí quieren hablar de dejar las armas. En el proceso anterior ellos no tocaban ese tema y solamente querían hablar del tema del intercambio de rehenes. Es decir, hay unas condiciones distintas. Esta vez el empresariado apoya la paz de forma unánime. Esta vez la opinión pública, los colombianos que estamos fuera y dentro, queremos la paz y se han, digámoslo así, que desbordado con sus opiniones a favor de la paz. Esta vez la comunidad internacional apoya, la OEA, la Unión Europea, inclusive la Iglesia Católica. Entonces digamos que hay unas condiciones distintas que hacen ver el panorama de una manera más optimista. Ahí está, don Javier Urrea Cuellar, director de Arcex, colombianos en el exterior, y además es politólogo. Javier, hay varias cosas interesantes en torno a este tema. Mira, la hipotética firma de un acuerdo, que desde luego va a poner fin al conflicto si es que se presenta, que está golpeando al país desde hace casi que medio siglo, tiene profundas implicaciones en una economía nacional. Por ejemplo, el país dejaría de gastar recursos para la guerra, Javier, que es una cosa increíble, la cantidad de recursos que se emplean ahí, que podrían destinarse incluso para la construcción de vivienda, de centros educativos. El próximo año, por ejemplo, se tiene previsto algo así como 21,5 billones, ojo, que no es poco, 21,5 billones del presupuesto de la nación para enfrentar, por ejemplo, el conflicto. Hay que entender que la paz no es ausencia de guerra. Es decir, eso es un concepto estructural. En la medida que los recursos que se dejan de destinar para la guerra se pudieran destinar para resolver las necesidades más inmediatas de los colombianos en materia de educación, de salud, de vivienda, pues evidentemente se está inclusive trabajando a favor de la paz. Pero un acuerdo o una firma hipotética, por supuesto que significaría, en otras palabras, que existiera mayor inversión en temas relacionados con la inclusión social, que eso al final está muy directamente ligado con el tema de la guerra. Es decir, volviendo a la idea inicial, la guerra no solamente es la confrontación a través de las armas. La guerra de nuestro país también tiene que ver con una serie de necesidades y realidades que no se han podido resolver, por ejemplo, en el tema agrario, o por ejemplo en el tema de la participación ciudadana, o por ejemplo en el tema simplemente de las carreteras que necesitan nuestros pueblos para poderse comunicar y poder comercializar sus productos. Entonces, evidentemente, dejar de destinar dinero a la guerra significa poder invertir en la inclusión social y en el desarrollo propio de la sociedad nuestra, que tanto lo necesita y hace tantos años. Es interesante, interesantísimo poder ampliar opiniones, incluso de personas en diferentes sitios en el mundo. Vamos a conectarnos con el director de Radio Latina Londres, don Oscar Alonso Mosquera, que se encuentra en este momento también en la línea telefónica. Oscar, un placer saludarle. Buenos días. Norberto, buenos días. 8:17 en la capital británica. Pues lo que dice Javier en parte pues, lo compartimos, pero hay algo que tenemos que entender, que Timochenko en la locución que tuvo, pues no se vio nada arrepentido de todas las atrocidades que ha cometido las FARC en Colombia. No sabemos por qué el señor Santos ni siquiera tuvo la delicadeza de decirle a los señores de la FARC que por lo menos liberaran a los secuestrados que tienen, o que dijeran algo al respecto. En la locución
Timochenko le echó la culpa a todo el mundo, pero ellos son unos ángeles. Yo pienso que, no sé si ustedes se dieron cuenta del video que todavía está en YouTube, cuando él quiso aceptar los diálogos con Santos, donde le mandaron una cancioncita, inclusive insultándolo, llamándolo Chucky. Sí, señor, sí, ayer lo estuvimos poniendo, sí. Dijo, Norberto, nosotros queremos participar, inclusive anoche, que tuve la oportunidad de dialogar con algunas radios en Latinoamérica, de Radio Latina Londres, se suma a uno más de los colombianos que quiere la paz de Colombia, y dijimos que no íbamos a tuitear, porque somos tuiteros de todo el día, no íbamos más a hacer oposición al gobierno para ver lo que pasa, pero realmente las FARC entraron con los taches arriba. Sí, interesante la opinión y ver cómo de alguna manera pues lo que dice Óscar Alonso tiene pues una profunda connotación. ¿Cómo lo ve, Javier? Bueno, yo veo que las expresiones en las redes sociales al fin y al cabo no dejan de ser expresiones y se utilizan para eso, para generar impactos, para generar publicidad y en ocasiones también para distraer. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que se están logrando unos acuerdos que se vienen manejando de manera cautelosa desde ya hace un tiempo. Es decir, este video de YouTube salió hace unos días y probablemente saldrán muchos más, como también salen algunos videos criticando la paz o la futura negociación de la paz. Javier, pero perdóneme que le interrumpa, pero ¿no sería interesante un poco el punto de vista de Óscar Alonso, que antes de sentarse a la mesa de diálogo diría, bueno, si vamos a sentarnos a la mesa a dialogar, ¿por qué no sueltan ustedes esta gente que está secuestrada desde hace tantos años, 10, 12 años? Sí, lo que pasa es que yo lo que noto es que estos días, es decir, ellos ya se han sentado desde hace tiempo. Es decir, esto que pasó ahora fue que se filtró a través de los medios de comunicación y se comenzó a decir que se estaba dialogando, inclusive que ya se había hablado en Cuba. Pero realmente el gobierno del presidente Santos ya se había sentado desde antes a intentar hablar con las FARC. Han tenido como 12 o 13 reuniones. Entonces, ellos ya se están sentando y ya hay unos puntos en común. Y entre los puntos en común, pues evidentemente el tema de los secuestrados se tiene que hablar y la liberación de todos los secuestrados. Lo que pasa es que la diplomacia que se maneja en Colombia en este momento es una diplomacia demasiado cautelosa. Y no va a pasar lo mismo que pasó la vez pasada con el gobierno de Pastrana, donde desde el principio se sentaron y estaban los medios de comunicación encima. Y entonces, ¿qué pasó? Que se generaron grandes expectativas y al final fracasamos y por eso la gente pues no creyó en la paz y en otro tipo de políticas de seguridad violentas y de confrontación, y pues hoy en día estamos donde estamos. Entonces, quiero decir, por esta ejemplo, vez se ha manejado de una forma distinta. Las redes sociales como el Twitter, por ejemplo, tuvieron mucho que ver con la caída de Gaddafi en el Medio Oriente, allá donde tuvimos el problema. Las redes sociales en estos momentos es un arma de mucho alcance, y precisamente por la gente que está en el Twitter diariamente, que están todos los políticos, inclusive ustedes han podido ver a Santos, a Uribe, a Petro, a todos están siempre en los Twitter, porque las redes sociales es un medio de comunicación directo, como por primera medida. Segunda medida, claro, que tenemos que apostar a la paz los colombianos, no tenemos otra alternativa, por lo menos hay que hacer algo, pero lo que sí es bien importante que la gente se dé cuenta que las FARC es muy difícil que se sienten a dialogar y que todo lo que se vaya a planear se va a organizar, porque primero que todo, imagínense los miles de millones de dólares que esta gente está acostumbrada a ganarse con el narcotráfico. Ustedes pueden decir lo que quiera la gente, pues los que saben acerca de la paz, pero pónganse a pensar lo siguiente: las FARC, con todo el dinero que entra en narcotráfico, de secuestros y de los auxiliadores de ellos, es tanto que para ellos salirse ahora del monte, es decir, entregar todo lo que tienen y no volver a ganar un peso en este sentido, es muy difícil. Le vamos a apostar a la paz, Norberto, por supuesto, oyentes de fiesta, le vamos a apostar a la paz. Ayer lo dijimos, Radio Latina Londres no se va a oponer más a los diálogos de paz, pero sí lo que tenemos que tener es los pies sobre la tierra y tener mucho cuidado, porque si Timochenko y las FARC entran con un poco de fuerza, eso no va a ir a ninguna parte. Habría que debilitarlos un poquito más, porque los diálogos no se están buscando porque Santos es un santo, ni mucho menos, es porque han visto a los militares que le estaban dando muy duro desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no lo podemos desconocer, lo ha desconocido tanto, pero los colombianos no podemos desconocer que eso viene de 8 años de guerra total que han tenido los militares, pero ellos debilitados sí están, pero había que darle un poquitico más de tregua para que se sentaran calmaditos y sobre todo que no nos manden canciones, ni mucho menos, porque la paz sí la queremos, pero no a todo costo. Bueno, pues
se nos ha ido nuestro amigo Javier Urrea Cuellar, se ha cortado la comunicación, yo creo que está aquí con nosotros otra vez. Javier, ¿estás ahí? Sí, es que se había perdido la comunicación. Se había perdido, efectivamente. Bueno, pues no sé, yo veo aquí una cronología completa desde incluso el presidente Belisario Betancur, cuando trató de impulsar esas gestiones de paz en los dos frentes. Pero la pregunta a ustedes dos, tanto a Inglaterra como a Madrid, ustedes que están metidos en el tema de la paz y de los diálogos y veo que están muy empapados de las noticias. La pregunta, Javier, tú como politólogo, como director de ARCES, de Colombianos en el Exterior, ¿eres, digamos, optimista con lo que hay en esos diálogos? Soy moderadamente optimista y creo que la responsabilidad de todos los colombianos tiene que ir encaminada hacia ese sentido. Hay que ser moderadamente optimistas. Y digo moderada porque esto es un proceso que va a ser largo, es un proceso que recibe muchas críticas, es un proceso que va a tener muchos obstáculos, hay que estar preparados para ellos, pero hay que ser optimistas en la medida que las condiciones actuales se presentan de manera muy distinta a las condiciones anteriores. Y por tal motivo, creo que es la única salida, es decir, para resolver el conflicto, la mejor forma es negociarlo, porque a través de las balas está demostrado que no se puede resolver. ¿Qué dice Oscar Alonso? Bueno, los colombianos en el Reino Unido no estamos de acuerdo con cómo se ha llevado estos acuerdos o estos diálogos con la paz. No estamos de acuerdo. Hay algunos que están de acuerdo, por supuesto, todos le vamos a apostar. ¿Sabe qué vamos a hacer los colombianos? Los que estamos en el Reino Unido, vamos a esperar a que a Santos le suene la flauta, como le digo. ¿Qué tal que le suene la flauta? Eso es porque es que, entre otras cosas, tenemos que poner los pies sobre la tierra y sobre todo lo que hacemos siempre, orar para que un día llegue la paz a Colombia. Por eso precisamente en nuestra posición no vamos a hacer más oposición al gobierno en cuanto a estos diálogos se refiere, sino que vamos a orarle al Señor a ver si es posible que llegue la paz y sobre todo que le suene la flauta al señor Santos. Bueno, pues ahí está. O sea, ¿hay optimismo o no? Muy poco. En el Reino Unido nosotros estamos ya acostumbrados a las mentiras de las partes, así que pues lo que vamos a hacer es quedarnos calladitos a ver qué pasa con estos diálogos. Bueno, pues ahí están opiniones de dos personas que además conocen, que están muy involucradas en el tema. Uno como politólogo y el otro como periodista y como director de un medio de comunicación en Londres que de alguna manera reúne el sentimiento de mucha gente que opina sobre esto y obviamente a título personal pues también da su opinión. Pues muchísimas gracias a los dos. Javier Urrea, un abrazo. No sé si quieras agregar algo. Sí, no, que decirle a Oscar que muchas gracias por estar aquí en sintonía y desde Londres nosotros le mandamos un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos los colombianos que están en Londres también, que están conectados a través de nuestra red y también nosotros sí queremos pues cerrar diciendo que la paz no hay que esperarla ni hay que intentar de que llegue como cuando uno se quiere ganar la lotería. Uno tiene que la paz construirle, es una responsabilidad diaria y por lo tanto uno tiene que tener un papel activo frente a la consecución de la paz, inclusive desde nuestros propios hogares. La paz inclusive empieza por ahí, no por otro lado. Y simplemente mandarle un saludo especial a todos, a ustedes, muchas gracias y bueno, que pasen un feliz término de día. Ahí está la opinión de Javier Urrea Cuellar, director de ARCES, Colombianos en el Exterior, y que también es politólogo. Oscar Alonso Mosquera, muchas gracias, Javier. Oscar Alonso Mosquera en Londres, algo para el cierre, director de Radio Latina Londres UK. Sí, Norberto, es que también para enviar un saludo grande a Javier por la participación en su emisora. Solamente decirle que nosotros colombianos sí queremos la paz, esperamos que llegue la paz, pero nos da mucha tristeza quizás tener que ver mañana a Timochenko o a alguna gente de las FARC que ha asesinado, que ha secuestrado, que ha violentado y que tiene a muchas familias colombianas de luto estando de senador o en el Congreso de Colombia. Eso sí va a ser muy triste.